Conversar precisamente sobre esta nueva crisis en el gobierno de Pedro Castillo, nos acompaña esta noche el general Otto Gibovich. Gracias por acompañarnos esta noche, que además ha sido precisamente excomandante general del Ejército y excongresista. Pero vamos a ver la siguiente nota que da una importante información, porque esta noche, hace unos minutos, el ministro de Defensa, precisamente Walter Ayala, puso su cargo a disposición tras esta serie de cuestionamientos que trajo los ascensos indebidos. El ministro de Defensa, Walter Ayala, se reunió con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno. Tras el encuentro, declaró sobre la grave denuncia del excomandante general del Ejército, José Vizcarra, respecto a una presunta injerencia en los ascensos castrenses. Los trapos sucios se lavan en casa, ¿no? No es salir a la prensa, declarar, manchar horas, manchar imágenes. También, presidente, la verdad, muy triste e indignado, porque uno se da cuenta recién la persona que ha tenido a su costado con quien trabajaba. ¿Y por qué no habló en su momento? ¿Por qué no dijo en su momento, en todo caso, que le estaban presionando? Porque ella, cuando lo sacan recién, ya cuando está en la calle, recién comienza a hablar. El ministro se mostró indignado y dijo que tras la denuncia de Vizcarra, este ha quedado descalificado. El señor Vizcarra para mí ha quedado descalificado realmente. Yo hasta el día de ayer pensé, ¿no?, de que se le ha dado las gracias, conversar con él, pero ahora está por todo lado. Yo pienso que el señor Vizcarra, el día de hoy día, ha ingresado a un escenario político, que al parecer se están juntando con grupos políticos. A través de su cuenta de Twitter, el ministro puso su cargo a disposición. El presidente, él me da su respaldo, pero no hay una cosa, pero yo soy responsable de mi sector. Yo la verdad siento de que yo soy el responsable del Ministerio de Defensa. ¿Y qué acciones va a tomar al respecto, ministro? Yo estoy evaluando mi renuncia, si eso quiere escuchar, estoy evaluando. Y no tengo miedo de decirlo, y si lo hago, no es el único trabajo. Yo estoy evaluando renunciar, de hecho. Y si lo haría, bueno, creo que lo haría hoy día o el día de mañana. Mientras esto ocurría en Palacio de Gobierno, en otra parte de la ciudad se llevó a cabo una marcha en apoyo a las Fuerzas Armadas, que culminó en el Ministerio de Defensa. Pedro Castillo ha pedido la renuncia del miserable ministro de Defensa. Que sus Fuerzas Armadas en retiro, los que estamos acá, y todos y cada uno de ustedes, hermanos, que luchamos por un solo objetivo: derrocar al comunismo. ¡Vacancia ya! La Defensoría del Pueblo también se ha pronunciado respecto a este escándalo, anunciando en redes sociales que solicitará información al gobierno sobre estas denuncias. General Gibovich, no solo no se han respetado los cuadros, ¿no es cierto?, de mérito, sino se habría coaccionado nada menos que al comandante general del Ejército para estos ascensos, y eso es sumamente grave porque no solamente habría venido esta coacción del ministro de Defensa, sino del mismo presidente de la República. Es muy grave, Marisol. Queda claro que se han respetado los cuadros, justamente por no hacer el capricho del presidente, del asesor del presidente y del ministro de Defensa, es que de manera súbita lo pasan a retiro. Cuando aparece en el peruano esa noticia, sin ninguna motivación en la resolución, a mí me quedaba claro que algo irregular estaba pasando y que tenía que saberse en algún momento. Y lo irregular es el liderazgo del ministro. ¿Qué tipo de liderazgo? Si tú firmas la resolución y después quieres quitar el cuerpo y dices yo no soy responsable. Yo no sabía, yo me enteré por el peruano, ¿no? Yo no sabía, pero si tú a quienes lideras, a los dos comandantes que lideras, no los estás respaldando, a pesar que ellos están luchando por la meritocracia, por la institucionalidad, ¿qué tipo de ministro eres? Ahora veo que va a renunciar. Sí. Bueno, pues se va, pero el daño está hecho. Así es. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Yo me quedo con lo que ha hecho la Defensoría del Pueblo el día de hoy, y espero que también la Contraloría se pronuncie, y se pronuncie el Congreso. La Defensoría es bien clara, determina que aquí hay tráfico de influencias, hay abuso del derecho, hay abuso de autoridad, claro que lo hay. El presidente es el jefe supremo de la Fuerza Armada y eventualmente puede retirar a alguno de los comandantes generales, pero tiene que haber una motivación, según lo plantea el Tribunal Constitucional. Tiene la prerrogativa de recomendar ascensos, ¿no?, luego de evaluar la carrera, pero esa prerrogativa tiene sus límites. Obviamente. ¿Cuáles son esos límites? Primero que nada, las Fuerzas Armadas tienen
protocolos muy claros, tienen reglamento de ascensos muy claramente definido. Por eso es que ahora escuchaba al jefe de la Fuerza Aérea decir que, bueno, a quien pedían estaba en el puesto 6 de 6. Están pidiendo un imposible. Si tiene 3 vacantes, asciende 1, 2 y 3. Vamos a precisamente referirnos a eso, ¿no? Dijo Jorge Chaparro, ¿no? El ex comandante general de la Fuerza Aérea. El señor Pacheco, que es el secretario general de Pedro Castillo, me llamó a pedir el ascenso del general Briceño. Él se presentaba como el último de la promoción. Imagínate, y aparte también, en el caso del Ejército, hacen mención a un coronel Bocanera, que puede ser buen oficial, puede ser bueno, pero no le toca, no le corresponde en ese momento, porque hay un cuadro de méritos. Entonces, esto me parece que es cuando los políticos asumen y tienen poder, se creen que están por encima del bien y el mal y pueden tomar decisiones arbitrarias más allá del derecho, y eso está muy mal. El presidente tiene que saber que él es jefe supremo de la Fuerza Armada para liderar a las Fuerzas Armadas, para respetar su institucionalidad y comandarlas a través de los comandantes generales, no para sacarlo de esa manera, de la noche a la mañana, de manera subrepticia, violando los derechos humanos también. Y entonces yo espero que también la Contraloría, quien ve los procesos, porque tú no puedes retirar al mando a alguien que tiene 3 meses. Como dice la Defensoría del Pueblo, atribuyen que están cercanos a los 40 años, pero cuando lo nombraron en agosto también sabían que tenían cercanos a los 40 años. Además, y eso no es un impedimento, no es una razón para pasar a alguien a retiro. En su denuncia, el comandante Vizcarra dice que el presidente en ese momento, para hacer estos ascensos, le dice que él necesita oficiales, personas leales en las Fuerzas Armadas. El presidente tiene que empezar a creer en las instituciones, más que en las personas, en las instituciones. Y tiene que entender que las instituciones se deben al Estado, a la nación, no a las personas. Y los comandantes generales van a hacer siempre lo correcto, y nada más que lo correcto. Tiene que pensar por ahí el presidente. El presidente se está equivocando y posiblemente sus asesores también lo estén llevando a cometer errores gravísimos. Y los errores empiezan precisamente en la designación de los ministros que está designando. Y yo cuestiono aquí al Congreso, porque la Comisión de Defensa creo que se está demorando demasiado, pero ellos son los responsables del control político. Acaban de darle el voto de confianza al gabinete. Sí. Y entonces dicen ellos, buscamos estabilidad, buscamos gobernabilidad, está bien, pero ¿no es peor este escenario? Ahora luego imagino que también al ministro de Transportes y Comunicaciones por estas tratativas tras bambalinas con las mafias del transporte, también. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Afectando la gobernabilidad de manera secuencial. ¿No era mejor poner un corte y que nombren un buen gabinete? Además, también se ha denunciado que estos oficiales recomendados habían visitado en varias oportunidades precisamente Palacio de Gobierno para reunirse con el secretario de la Presidencia. Y ahí también, entonces, al comandante general actual le corresponde ver las normas disciplinarias, porque eso no está permitido. Los oficiales cuando estamos en actividad, no podemos estar en tratativas con políticos. Hay normas claras al respecto. Si eso ha sucedido y está registrado, pues debe aplicarse también las medidas disciplinarias equivalentes para este caso. Eso no puede suceder. No estoy muy de acuerdo totalmente con lo que ha planteado el exministro Urresti, pero en alguna medida sí, porque si estamos permitiendo que oficiales vayan directamente a Palacio de Gobierno y traten de influenciar desde allá políticamente, estamos retornando a algo que ya hemos vivido en el pasado y no queremos retornar. Y que no queremos regresar, efectivamente. Ahora, ¿esto se termina con la salida del ministro Walter Ayala? No lo creo, porque además de la salida, y lo dice la Defensoría del Pueblo, aquí hay intento de tráfico de influencias o tráfico de influencias. ¿Y esto podría llegar al presidente Pedro Castillo? Y hay abuso de autoridad. El abuso de autoridad es clarísimo. No se ha motivado una resolución a pesar que el Tribunal Constitucional reiteradamente lo ha manifestado. De manera subrepticia se está pasando a retiro. Es una violación flagrante también de los derechos humanos. Esto lo tiene que ver el Congreso, la Comisión de Defensa, la parte que corresponde al sector defensa. Y la otra, creo que la Fiscalía de la Nación tendrá que ver lo que corresponde en tanto, según la propia Defensoría, hay indicios razonables de la comisión de delitos. Claro, porque si se ha coaccionado en esta reunión, según denuncia el comandante Vizcarra, se ha coaccionado, ¿no? Que cuando el comandante le dice que eso no es posible, ascender a estos oficiales porque no están en el cuadro de mérito, inmediatamente es pasado a retiro.
Eso es total en violación, es un abuso del derecho. Y hay que recordarle a todos los políticos en general, las Fuerzas Armadas son instituciones permanentes de la patria. Alguien decía, el ministro Ayala decía ayer que la comandancia general se elige porque es un cargo de confianza. No es un cargo de confianza, porque tú tendrías que elegir entre todos los generales del ejército. Hay restricciones inclusive para el propio presidente. El presidente puede elegir entre los 3 más antiguos, entre los 3 primeros y nada más que eso. Entonces, con todo eso, el presidente no puede ir más allá de sus prerrogativas. Y aquí está cometiendo, creo yo, una grave infracción. Vamos a ver cuando haga la evaluación del Congreso qué tipo de infracción y si esto puede llamarse también infracción a la Constitución. Eso lo tiene que evaluar efectivamente el Congreso de la República. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿ha puesto su cargo a disposición el ministro Ayala? El presidente tal vez, bueno, acepte la renuncia del ministro en las próximas horas. ¿A quién nombrará como próximo ministro de Defensa? Yo creo que sería un absurdo que el presidente no acepte la renuncia, ¿no? Es evidente que aquí hay infracciones y tiene que aceptar la renuncia y ojalá que sea la oportunidad para que empiecen a designar ministros que sean competentes y sean responsables de lo que es gestionar instituciones bicentenarias, como es la Cancillería, como es la Marina de Guerra, como es el Ejército, como es la Fuerza Aérea, y respetar la institucionalidad. Respetar la institucionalidad. Ellos tienen que dar el ejemplo, pero si desde arriba se intenta vulnerar la meritocracia, están atentando contra la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Y es regresar precisamente a esas prácticas que no queremos regresar y esas prácticas que el presidente Castillo prometió no iba a regresar. Exactamente. En su mandato. Fíjate, ¿Sí? qué fácil es prometer en campaña y luego cuando estás en la realidad te crees por encima del bien y el mal y puedes vulnerar las instituciones. Y eso no se debe aceptar. Gracias, general Otto Gibovich, por acompañarnos esta noche en la edición central.